Bueno, regresamos. Vamos a culminar con la segunda parte. Nos quedan, bueno, antes de continuar, yo quiero llamar su atención frente a esto. Y es que todo esto es realidad. Es realidad. Lo que nosotros estamos hablando no es algo que nosotros mismos nos hemos inventado, no, que tal. Es la verdad de las escrituras. Y yo sé que usted y yo hemos sido beneficiarios ¿de qué? De la fidelidad de Dios. Clarita nos acaba de contar un testimonio y si yo se los contara, pues aquí me quedaría, ¿sí? A veces yo le digo al Señor, Señor, yo te pido que me des la misma fe y la misma convicción que tengo frente a lo económico en muchas cosas, en muchas otras cosas, ¿cierto? Porque entonces uno va viendo que es tan real que... Sí, señora, dime. Uh-huh. Qué belleza, toda la gloria sea al Señor. Dios mostrando sus misericordias. Te agradezco mucho por compartirnoslo. Vamos entonces a la pregunta 6. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez entonces qué diferencia hay entre el diezmo, la ofrenda y las primicias? ¿Cómo así entonces que yo tengo que ofrendar? En realidad todo es una ofrenda a Dios, porque ofrendar es devolverle a Dios, es entregarle a Dios. Pero hay unas ciertas diferencias que a continuación las vamos a aprender. Todos representan nuestra propia vida delante de Dios. Diezmo, ofrenda y primicia. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de todo. Discúlpenme que este está como un poquito caído. Lo veía ahí como muy torcido, entonces para los televidentes puede que no sea tan cómodo. El diezmo es el 10% de todo lo que percibimos, de todo lo que viene a nuestras manos. En el diezmo Dios ve nuestra fidelidad para con Él. Sí, señora. Entonces, usted y yo debemos diezmar de absolutamente todo. De un regalo, de que entonces te encontraste algún dinero, de que alguien vino y te bendijo. Ah, pero es que esto no es de mi trabajo, yo diezmo de mi trabajo, pero de esto también tengo que diezmar. De todo lo que entra, tiene que diezmar. Comisiones, salario básico. Sí, Luzda. Vamos a desenredar esto aquí, ya lo enredé.
Eso ahí ya quedó mucho mejor. Estaba seriamente enredado. Entonces, diezmamos de absolutamente todo. ¿Listo? De un... Listo, entonces dijimos que diezmamos de todo lo que recibimos. El diezmo es el 10%, 10%, no una cantidad distinta menor de lo que tenemos que dar. Características del diezmo: es obligatorio e innegociable. Segundo, le pertenece a Dios, es una devolución. Sí, señora. Diezmo, sí señora. La ofrenda, nos vamos a dar cuenta, es el porcentaje por encima del 10. Listo, entonces tú recibes un regalo, una provisión, inmediatamente recibiste 100,000 pesos, 10,000 no son míos, ¿sí? Una tía me da 2,000 pesos, 200 pesos no son míos, automáticamente son para el Señor. Que entonces yo quiero de esos 2,000 darle al Señor 1,000. Estoy diezmando 200 y ofrendando 800. ¿Listo? Ella misma lo pagó. Esa es una pregunta muy interesante, porque entonces cuando nosotros recibimos como provisiones de esa clase, ¿cierto? Que te regalaron un bolso, que te regalaron... Eso queda en tu libertad con el Señor, ¿cierto? Porque entonces uno diría, ¿cómo saco el 10% de este bolso? O doy las 2 cargaderas, o doy el cierre que vengo dando, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, ella lo hace así, ¿cierto? ¿Qué te quiero decir con eso? Pues porque lo aprendí en tu relación con el Señor, Dios que pone en tu corazón, ¿cierto? Entonces tú estimas que el bolso costó 300,000 porque es un bolso traído de Australia de piel de canguro. Entonces 30,000 pesos le pertenecen al Señor. ¿Listo? Bueno, frente a esos regalos. Pregunta 3. Característica. Deben ser llevados a tu iglesia local, lugar donde te alimentas espiritualmente. ¿Listo? Usted y yo vamos teniendo referencia de quién es pues la congregación o quién es de dónde nos alimentamos. Se lo digo porque en el caso de Samá tengo discípulos que por muchas razones no pueden, por ejemplo, asistir a las reuniones los sábados. Pero esta persona dice, vale, pero es que yo me alimento de Samá por los medios virtuales, entonces pues yo me alimento desde el ministerio, ¿cierto? Y son personas que entonces pues han venido aprendiendo, el Señor coloca pertenencia en nuestros corazones de una comunidad, de una congregación, y ¿dónde más los llevamos? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 12, y quiero que vayamos juntos. Deuteronomio 12, versículos del 5 al 7, para que nos quede muy claro entonces que los diezmos, estamos hablando de los diezmos, se llevan al lugar donde espiritualmente estamos siendo alimentados, o con el siervo de Dios o la sierva de Dios que el Señor nos está alimentando.
Deuteronomio 12, versículos del 5 al 7, dice la escritura: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Qué instrucción le dio el Señor? El lugar que yo escogí para ti, ahí es donde tú debes llevar los diezmos y las ofrendas. ¿Listo? Sí, señora, dime. ¿Sí? ¿Qué versículo es ese? 12, 13 y 14. Deuteronomio: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Muy fuerte y muy tremendo ese, ¿cierto? Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. En uno de los pasajes bíblicos el Señor, el 17, en esta época era eso, y de hecho mira que dice ahí mismo en Deuteronomio 12:6: vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Estaba hablando de toda especie de ofrenda que se recibiera al Señor, incluidos los diezmos. ¿Por qué es tan importante tener nosotros esto en cuenta? Porque así como nos encontramos con esta verdad, también debemos cuidarnos de ¿qué? De los engaños y aún las enseñanzas apóstatas que hoy nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el asunto del Evangelio de la Prosperidad. Hace poco escuché un infortunio sobre una congregación donde la mayoría de los miembros cayeron en la inversión del Bitcoin y fueron grandemente hurtados, los engañaron, ¿cierto? Entonces hay que prestar mucha atención porque es que Satanás arremete con este tipo de cosas. Nos queda claro entonces con los diezmos: es obligatorio, le pertenecen a Dios y se deben traer a la iglesia local donde perteneces o lugar donde te alimentas espiritualmente. Segundo concepto, ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Hay 4 características. Es voluntaria. El diezmo es obligatorio. La ofrenda es voluntaria. Pero leíamos ahorita: conforme has sido bendecido, da. ¿Sí? No existe una cantidad determinada. Es adicional al diezmo. La cantidad que damos está determinada por el criterio espiritual de evaluación y proporción de las bendiciones recibidas. Depende de lo que la persona propuso en su corazón. Leíamos ahorita: no por necesidad ni con tristeza. La motivación del amor es la única que Dios acepta. Aunque la ofrenda sea de la mejor calidad, la motivación está en el dador. Dios mira al dador y a su ofrenda. Las ofrendas son nuestra respuesta de amor y gratitud por las bendiciones de Dios. ¿Sí? Yo le voy a leer algo que no es bíblico, es decir, no está en las escrituras, pero fue un comentario hecho por un hombre de Dios llamado Charles Spurgeon.
llamado El Príncipe de los Predicadores en el siglo XVIII, y esto me pareció verdaderamente hermoso y quise citar ese pasaje ahí. Segunda de Corintios 9. Dice así, dijo Charles Spurgeon: el dador alegre también es un dador con buena disposición. No debemos ser como la uva temprana que debe ser aplastada y exprimida para sacarle el jugo, porque todavía no maduró. En cambio, deberíamos ser como el panal que rebosa espontáneamente de miel. ¿Sí? Y dijo también este hombre lo siguiente: no damos contando los centavos como si fueran preciosas gotas de sangre, sino que damos con generosidad, espontáneamente, con magnanimidad y con placer. Así es el dador alegre. Para ser este dador alegre debemos dar de manera proporcional, conforme a la medida en que el Señor nos ha prosperado. Se habla mucho sobre dar al Señor una 10% de nuestros ingresos. En mi opinión, dice Charles Spurgeon, ningún cristiano debería tener la más mínima duda sobre la obligación de dar el diezmo. Si fue una obligación bajo la ley judía, mucho más lo es ahora en la dispensación de la era cristiana. Sin embargo, sería un error pensar, que los judíos solo daban el diezmo, daban mucho más. El diezmo era la obligación, pero luego además presentaban ofrendas voluntarias y diversas ofrendas adicionales en diferentes estaciones del año. No debemos estimar cuánto dar en función de parecer respetables o pensando en lo que otras personas esperan que demos. Debemos dar a Dios conforme Él nos haya prosperado. Y esta última parte: un creyente dispuesto a dar a Dios de buena gana ha dejado atrás el espíritu lacayo y servil. El esclavo trae la parte que está obligado a pagar, la pone a los pies de su amo y se retira entristecido. El dador alegre también da con devoción, y esto incluye los dones de tiempo y de servicio. El dador alegre siempre desea dar 10 veces más de lo que da. El obrero alegre siempre quiere tener más capacidad para orar. Dios ama esta alegría, esta pasión, esta grandeza, esta intensidad, este fervor del alma. ¿Sí? Dios ama este fervor del alma. Usted y yo también le ofrendamos a Dios el tiempo, las capacidades, el servicio, los dones dados por su Espíritu son para el mismo Señor y para su obra, y no podemos dejar de lado esto. ¿Listo? ¿Qué son las primicias? Las primicias son los primeros frutos de nuestro trabajo dedicados a Dios. Un nuevo negocio, un nuevo ingreso que tienes, trabajo dedicadas a Dios, productos agrícolas, animales, negocios. En la actualidad se refieren a los primeros ingresos o producción que se percibe. Dos características de la primicia: llevados a la casa de Dios, y puedes proponer en tu corazón consagrar el inicio de tu labor. Entonces las primicias era lo primero que se sacaba, todo se consagraba a Dios. Entonces, te ascendieron de trabajo, conseguiste un nuevo empleo, la primera quincena se la das al Señor, porque la raíz santificada, ¿qué hace? Santifica todo el arbusto, santifica sus ramas. ¿Sí? Ay, ¿cómo así? Todo. Bíblicamente la primicia era, todo se le traía al Señor. Por ejemplo, lo que abría matriz en el Antiguo Testamento era consagrado a Dios, completico. Y Dios sigue dando. ¿Recuerdan Ana, la mamá de Samuel? Su primer hijo, el que ella deseaba, que ella era estéril y lloraba mucho por eso, ella se lo consagró al Señor. ¿Y cuántos más hijos e hijas le dio el Señor a Ana? ¿Alguien sabe? 5. Uno diría, una mujer estéril,
Señor, dame un hijo y yo lo consagraré a ti. ¿Ella qué hizo? Le devolvió al Señor la primicia de su hijo. Ella se lo dijo al Señor y Dios la bendijo con 5 hijos e hijas más. Y era de vientre estéril. Ahí nos quedan entonces claras las diferencias entre diezmos, ofrendas y primicias. ¿Listo? Vamos a pasar para la séptima pregunta. No me alcanza para diezmar, ni podría vivir con el 90% de lo que gano. ¿Qué hubo, Luzda? ¿A qué se debe la expresión? No entra en tu presupuesto, ¿cierto? Entonces uno empieza a vivir, ya casi no, ya inmediatamente tu mente piensa, no, es que esto no me pertenece a mí, ¿cierto? No me pertenece a mí. Yo empiezo a contar desde el 90% hacia abajo. Entonces, ¿qué diríamos frente a esto? No hay palabra en la Biblia que exima de la obligación de devolver el diezmo. Si usted cumple el mandamiento con amor, Dios cumplirá su promesa. Tenga fe. Búsquese por favor Deuteronomio 14. Vayamos a Deuteronomio 14, versículos del 22 al 29. El corazón del hombre siempre le quiere hacer negocios a Dios. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Le estaban diciendo al Señor, no, es que ¿qué te parece que nosotros vivimos al sur del país? Y hay que subir entonces a entregar cada año los diezmos, ¿sí? Y el Señor, y en el camino se nos dañan las frutas, se nos dañan, y el Señor les dijo, ah, bueno, perfecto, entonces vamos a hacer una cosa, véndalos, y viene y trae al templo el dinero, ¿sí o no? No tiene pierde, y eso es lo que vamos a leer en Deuteronomio 14 del 22, ¿estamos ahí? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Eso nos vuelve a decir que diezmamos donde nos alimentamos, el lugar que Dios escogió, para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios, ¿qué? Te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. ¿De qué hace el Señor también mención? El cuidado de otros. El Señor piensa en todo, ¿cierto que sí? Mientras leía esto, me acordaba de algo. Dice la Escritura, a través de una de las cartas de Pablo, eso está exactamente, creo que en el libro de Tesalonicenses. Pablo le dice a la iglesia, hagan partícipe de toda buena cosa a aquellos que les enseñan, ¿cierto? Una ofrenda es, si usted le nace, el Señor lo pone en su corazón,
decirle a su pastor, decirle, ¿cierto? El Señor esto lo puso en mi corazón. Y no es el diezmo, viene siendo ¿qué? La ofrenda, ¿cierto? Miren cómo el Señor nos va llamando y nos dice, aún dice, no descuidarás a los levitas. ¿Qué le estaba pasando a los levitas en uno de los reinados de los reyes perversos? Les estaba a ellos tocando ¿qué? O aguantar hambre o ponerse a trabajar en cualquier otra cosa. Pablo a los corintios no les aceptó ofrenda, porque los corintios, siendo una iglesia tan de personas con capacidad, eran tacaños. ¿Pablo qué se puso a hacer? Hacer carpas, porque Pablo construía, en esa época construía carpas y no les aceptó diezmos. De hecho, en una de las cartas de Corintios al final, Pablo les dice, y perdónenme por no haber aceptado de ustedes, ¿sí? Porque Pablo les estaba enseñando y de hecho a los corintios les habla mucho acerca del diezmo, ¿cierto? Entonces, todo esto nos sigue hablando de la generosidad. Entonces, el 90% es para que usted y yo, con la sabiduría de Dios, lo administremos y bendigamos a otros. Vamos para la octava apreciación. Sí diezmo, pero ocasionalmente. Entonces unos meses sí, otros meses no. Entonces diezmo 2 veces al año. No es un diezmador fiel. Si estás diezmando ocasionalmente, no eres un diezmador fiel y estás siendo desobediente. El Señor ha mandado que indefectiblemente diezmemos. No le abra puertas al enemigo por desobediencia. Decida creerle al Señor y Él lo respaldará. ¿Sí? Entonces hay personas que empiezan muy contentas y hay gente que entonces empieza a ver la gloria del Señor y ya como que se les empieza a olvidar y empiezan a creer que es que ellos están buenos como están siendo de prosperados y se les olvida el Señor. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Coger y jalar las orejas. ¿Por qué qué? Porque es que entonces ya diezma uno ocasionalmente. Yo me acuerdo que en el año 2013 retuve un diezmo y les cuento que ese mes no fue el diezmo, fue que yo propuse en mi corazón que con la prima de junio iba a dar, ya el Espíritu Santo me acaba de acordar, en las primas uno recibe un salario completo, mensual, recibes la quincena más otra quincena. Yo diezmé de media quincena, yo diezmé de solo la mitad y el otro y del otro no diezmé. Les cuento que ese mes me quedó muy clarito, porque ¿qué? Me fue como los perros en misa. No recuerdo qué sucesos me sucedieron, pero yo sé que fue en el año 2013 y yo caí en cuenta y yo dije, sí Señor, con razón. Sí. Sí, estaba participando en algo que había mucha probabilidad de que me lo ganara yo y bueno, Dios no me lo dio. También una hermana en la fe de aquí una vez hizo un cambalache con el Señor y no diezmó lo que tenía que diezmar. Ese día un habitante de calle le tiró una piedra al carro y le rompió el parabrisas. La multaron. Ese mes ella cuenta que dice que fue 4 veces lo que le costó del diezmo, de lo que ella tenía que diezmar. ¿Sí? Entonces no le abramos puertas a Satanás y más bien bendigamos lo que el Señor nos da, devolviéndole lo que a Él le pertenece. Ahí está también la novena pregunta. No tengo entradas fijas ni un trabajo estable. ¿Cierto? Que eso podría ser una excusa. Yo no tengo una entrada fija, entonces pues yo como diezmo, si las poquitas entradas que tengo, todo ya está comprometido. Entonces, ¿qué respondemos? Cuenta nomás con el 90% de ese ingreso. No es necesario tener entradas fijas para diezmar. Se devolverá la 10ª parte de lo que Dios te permita ganar, sea poco o sea mucho. Si gana aún de vez en cuando,
debes entregar el diezmo de esto. Dice Primera de Corintios 16:2, ahí está proyectado: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo le mandó a decir a los corintios, ¿cierto? Y el que dé, entonces recójanlo con anticipación. ¿Por qué aludimos a esto? Porque entonces el Señor sabe que nos salen muchas ideas, ¿cierto? Por eso yo le decía ahorita, usted sabe que tanto es del diezmo, suéltelo ligerito, ¿sí? El Señor me provee algo, inmediatamente estoy metiéndome a la aplicación de Bancolombia para transferir, porque yo sé que mientras voy y retiro y entonces o se me olvida, ay, 2.000 pesos, sí, yo he hecho diezmos de 2.000 pesos y gracias a Dios la aplicación de Bancolombia no me cobra ni comisiones ni nada, ¿cierto? Pero separarlo, o usted tiene el efectivo, mantenga sobrecitos o mantenga y meta de una vez el diezmo para que entonces usted sepa que en su billetera, lo que hay en la billetera, eso es lo que puede disponer. Ya lo que le pertenece al Señor está separadito. ¿Listo? Vamos para la pregunta 10. Tengo deudas y no me alcanza para diezmar y ofrendar. Pilas que esta es una de los pensamientos que más puede obstaculizar el obedecerle al Señor, que mucha gente dice, pero decime yo cómo hago, me gano un mínimo, y hay gente que en realidad trabaja para pagar deudas desafortunadamente, ¿cierto? Pues, ¿qué le decimos a esa persona? Por el contrario, al principio va a ser muy difícil, pero tú quieres que Dios sane tu tierra. Hoy le digo a usted, y hoy me recuerdo a mí misma, la prioridad es distinta. Cuando yo estoy en esa condición, por el contrario, lo primero que hay que hacer es ¿qué? Devolverle a Dios lo que le pertenece. Y he sido testiga por casos ajenos y aún también propios, de cómo el Señor viene y te empieza a proveer, ¿para qué? Para poder cubrir esas obligaciones y sanar la tierra. Eso sería otro tema de finanzas acerca del endeudamiento. Dice la palabra de Dios que el que es amante del vino, de la carne y del ungüento es de los disipadores, porque entonces muchas veces en medio de la bendición se derrocha. ¿Qué hace el diezmo y la ofrenda? El Señor misteriosamente viene y me provee sabiduría para empezar a decir, no, yo de esa manera no puedo seguir gastando. Hay una persona que el Señor me permite discipular, que fue una persona pues que en su momento entonces ya decía, no, yo estudio F, y entonces ella lo que quería, y para ese entonces tenía la provisión. Pero empieza el Señor a llamarla y empieza el Señor a apretarla. Y ya hoy dice, no, yo estudio F, paso y le digo hasta luego. Yo sé que yo estudio F, ya no puedo volver a entrar. Pero ella ha venido sintiendo el convencimiento de parte de Dios desde que le empezó a devolver al Señor. Y dice, y ya no siento la necesidad. Y entonces hay algo en mi casa que yo antes tenía de pronto como algo dañadito y yo lo cambiaba. No, ya el Espíritu Santo me dice, repáralo. Porque si lo reparas cuesta menos que si lo cambias. Cosas como esas que el Espíritu Santo nos va facultando y que uno dice, Señor, tú eres el que más me ayuda y más me enseña a ahorrar, ¿sí? Para no ser disipadores. Claro. Uh-huh.
Definitivamente eso pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer y cumplir los principios económicos de Dios serán la primera y más importante puerta que se abrirá para la libertad financiera. Si usted en este momento no lo hace o si le cuesta, será muy importante que usted de rodillas le diga al Señor: yo te quiero obedecer, Señor, y también te entrego mi mala mayordomía, mi mala administración, y ayúdame, Señor. Hoy le tengo que contar que he sido testiga aún de personas económicamente muy emproblemadas, y cómo cuando le empezaron a obedecer al Señor, a honrarlo con sus bienes, empezó el Señor a hacer milagros sobrenaturales de muchos millones de pesos, ¿sí? Usted y yo tenemos el ejemplo de Marianela Ortiz, las que la conocemos, con la DIAN, una deuda impresionante, ¿cierto? Esta ha sido una mujer que le ha creído al Señor, y no, de pronto, espero no estar contando mal el testimonio, pero le condonaron una deuda de muchos millones de pesos, ¿sí? Que uno diría: ¿qué? ¿Y uno cuándo paga esa plata? No, es que es imposible. Ya estaba en temas penales ante la DIAN, porque aún pues hay momentos donde aún por deberle a la DIAN o al Estado te meten en la cárcel, y el Señor vino y la rescató de eso. Trató su fe, trató muchas cosas, pero hablando de este asunto, el Señor le pagó la deuda. ¿Listo? Dice Marcos 17:2, respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron, ¿sí?, con él. Pilas con esto, y es que usted y yo como cristianos no tenemos opción de incumplir con lo que civilmente tenemos, ¿cierto? Que hay que pagar los impuestos, que hay que pagar, dad al César lo que es del César, porque de ahí también viene la bendición. Otro asunto, las deudas con otros que usted y yo tengamos. Hay personas que se les olvida muy fácil lo que debe, y eso es robar. Eso es robar. El Espíritu Santo, y si usted no se acuerda, diga: el Espíritu Santo, recuérdame a quién es el que le debo, Señor, y Él se va a hacer cargo de venir y hacerle la lista de a quién debe. Y luego usted le va a decir: Señor, ayúdame a empezar a pagarle. Es que es una deuda muy antigua. Yo en este momento el Espíritu Santo me está recordando. No, yo digo que no. Uno sabe lo que debe, ¿sí o no? Amén. Y últimamente, no porque no lo haya querido pagar, sino porque de esas cosas en las que, pues sí, vamos a decir que sí. Me dijo el Señor estos días: empieza, es más bien una deuda familiar, no es una deuda mía sola. Más bien como a una tía le debemos $500,000 de pesos. Pero ¿qué hay que empezar a hacer? Hay que empezar a decirle: mira, esto recuerdas, y ella va a decir: yo ni me acordaba de eso, pero es que nosotros tenemos al Espíritu Santo y sí nos acuerda. Mira, tanto de ese día, ni siquiera fue que ella nos cobró, fue que nosotros nos comprometimos ¿a qué? A participar en esa inversión. Les voy a contar aquí, estamos en Estados Unidos en el 2018 y ella alquiló un carro. Entonces mi papá o no sé, dijimos: no te preocupes, nosotros de la inversión que hiciste en el alquiler del carro te vamos a pagar tanto dinero. Ese fue el compromiso que tuvimos con nuestros labios. ¿Le debemos o no? Claro, y hay que pagarle, ¿cierto que sí? Entonces, mire cómo el Señor se encarga de venir a limpiar y coger y borrar nuestros expedientes para que usted y yo disfrutemos con mucha alegría de la bendición. Claro que sí. ¿Qué te parece? Yo estoy completamente de acuerdo. Porque entonces por eso el Señor dice: no hable ni se enlace con sus labios. Usted dijo, usted tiene que pagar. No, hacele que entonces ahí pagamos entre los dos y hasta el sol de hoy. No. Venga y cumpla lo que usted prometió. Mujeres, nos estamos acercando al final. Búsquese Filipenses 4:19, por favor.
Eso. Ah, te los cortan. Y muchas veces, aún con el dinero, y uno no paga. ¿Sí o no? Entonces no es porque no tiene, es porque ¿qué? Porque no quiere. Filipenses 4:19, vamos a pedirle a Luzda que nos lo leas bien fuerte, por favor. Es así, es claro. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Pregunta 11. Hoy en día, ¿cuál es el destino de los diezmos, las ofrendas y las primicias? Que hay personas que dicen, ¿y entonces qué hacen con la plata? ¿Y entonces para qué es? En primer lugar, extensión del reino de los cielos, promover los medios para la evangelización y ganar almas. Abro paréntesis, alquiler, servicios, impuestos, nóminas, eventos evangelísticos, etcétera. ¿Sí? Voy a meterme en un asunto muy local. ¿Usted sabe cuánto paga el Señor por arriendo de este lugar? En este momento yo estimo que son de 11 a 12 millones de pesos mensuales, ¿sí? Para tener este lugar. Ay, pero ¿cómo así? En vez de Manuel irnos para un lugar más económico. ¿Y por qué? Si tenemos un Dios todopoderoso y ya hace, y el Señor no nos ha traído por lugares sencillos. Estábamos en Monte del Rey, dentro de Monte del Rey, y el Señor nos sacó para acá. Lugares espaciosos, lugares lindos, ¿sí? Dígame, ¿de dónde se cubre eso? De los diezmos, de las ofrendas y de las primicias. El mantenimiento, Jorjan y su familia, que es fundamental que estén aquí. Orfa, que cuando usted y yo nos acercamos a la oficina, entonces, sí, más o menos eso es como una oficina. A la cocina, ¿está qué? Todo limpio. Aún nos hemos sentido atendida por ellas. La jardinería, el que esto esté limpio, ¿todo de dónde sale? Mire que tenemos un muy buen servicio de baños con jabón líquido, papel higiénico, papel para las manos. ¿De dónde nace eso? Perdón, ¿de dónde sale? De los diezmos y las ofrendas. El mantenimiento, que nos prendan los ventiladores. Además le voy a contar algo más. La iglesia legalmente tiene que responder ante el Estado como una empresa, ¿sí? No somos una empresa, señora. Paga impuestos, la iglesia paga impuestos, la iglesia tiene que pagar seguridad social cada mes. ¿Por qué rinde cuentas ante la DIAN? Yo contablemente soy muy incapaz. No sé cómo explicarte muy bien, pero de hecho la iglesia tiene su contadora que tributariamente lo acompaña, ¿cierto? Y hay que hacer ciertas declaraciones, tengo entendido, ¿cierto? Ah, bueno. Yo creo que esa cita nos la daría Martica Villa. ¿Sí? Sí, la pregunta que hace Luzda es que una cosa es declaración y otra cosa es pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, Luzda, ahí, frente a qué impuesto se paga, pienso que más bien Martica nos podría decir.
Ah, bueno, listo, gloria a Dios. ¿Qué sí les voy a decir? La iglesia paga seguridad social cada mes, ¿sí? Seguridad social para los pastores y para las personas, que son 6 personas quienes están en la nómina, hay que pagar para fiscales. Hace poco hay una ley y es que hay que hacer nómina electrónica y eso le implicó a la iglesia comprar un sistema para poderlo hacer, ¿cierto? Siempre costoso y todo eso, ¿por qué hay que hacerlo? Porque eso es de ley. Entonces vienen, hacen la auditoría, no se encuentra y ¿qué produce eso? Multas. Ustedes ven que se está empezando a adoptar, antes no teníamos ni botiquín, ni teníamos camilla, todo eso hace parte de la implementación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, que como iglesia hay que tener. La ARL de la iglesia se llama SURA y ellos, según un número de empleados, hay que implementar unos planes de emergencia y quién sabe de eso, hay que contratar quien acompañe, porque si no estaríamos faltando al César. Entonces, mire que a veces pues desconocemos este tipo de cosas, pero no es que entonces a la iglesia le entró ayer 10 millones de pesos, ahí mismo para Manuel acá. No, hoy también le quiero contar, la Iglesia Cristiana Monte del Rey tiene una junta, un grupo de personas que son miembros de la iglesia, son personas que son antiguas en la fe, pero que también se encargan de ¿qué? De vigilar, de fiscalizar. Manuel Ramón no toma decisiones solo, él tiene que depender de las decisiones de la junta. Y sé que muchas veces han dicho, Manuel, no esto, o Manuel, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Cierto? Entonces todo eso nos provee mucha tranquilidad de que las cosas se están manejando bien. Ah, entonces vemos a Manuel montado en una camioneta. ¿Y por qué no puede estar en una camioneta? ¿Cierto? ¿Y por qué no? No, es un siervo de Dios con 40 años en la fe. Y el Señor bendice y el Señor, ¿sí? Pero hoy les tengo que decir, estando como de este lado, tenemos una congregación donde la administración de los diezmos y las ofrendas es fidedigna, es transparente, es correcta. Amén. Y con orden, tienes toda la razón. Sí, señor. Entonces, todo eso, pues, y si usted pregunta quién pertenece. En este momento yo supe que la última vez, hace como 5 años, pertenecía Marianela Ortiz, Luisa Rincón, personas que, Carlos Castilla, hoy en día no sé por qué ellos tienen reuniones, tienen actas. En este momento no sé quién es, pero la iglesia tiene que tener esa junta, señora. Claro, con todo el amor. La carga es muy grande y además tenemos un pastor muy generoso y ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más se hace con los diezmos y las ofrendas? Dice, bueno, hay un pasaje muy hermoso, búsquese Romanos 10 porque la foto que le voy a mostrar, mire la foto que usted tiene ahí, porque dentro de las obras evangelísticas y la principal labor de los diezmos y las ofrendas es la extensión del reino. Este es el mapa
de la mayoría de las iglesias hoy que han nacido de Monte del Rey, y que Monte del Rey de alguna manera y de una manera muy significativa aporta económicamente a estos siervos. Entonces, los que están en cuadritos son los que están fuera de Medellín, ¿sí? Centro de alabanza y oración, el azulito es en Río Negro, el verde, gente del camino, es en Guarne, y el rojo que ven en la parte inferior, la iglesia Reposo en Cristo con los pastores Aquileo y Arelis, es en Caldas, ¿sí? Miren todas las obras que han nacido de Monte del Rey, y eso que aquí no están contemplados misiones, no pasó nada, misioneros, ¿sí? Personas que aún todavía no es una congregación, pero que hoy le están sirviendo al Señor, y de los diezmos y las ofrendas que recibe la iglesia, reciben un apoyo económico. Entonces está, por ejemplo, miren la foto, al lado del cuadrito verde, los pastores Eberto e Irma Cubillán, pastores de Venezuela, Centro Bíblico Monte del Rey, que es él, son esta familia. Él es el pastor que recientemente, pues, o que está más nuevo, y la obra de ellos es por allá en la Nueva Jerusalén. Dicen que eso ya colinda como con el cielo, y es una obra muy linda que se está desarrollando. ¿Y de dónde nació? De Monte del Rey. También tenemos entonces Montes del Collado con el pastor Wilson en Belén, la pastora Clarita, que está con nosotros, con la iglesia Mahanaim, el ministerio Samá, que es el que el Señor me permite pastorear, la iglesia de San Javier con Elkin y Cristina, Manantiales de Fe con Mario y Pamela, Caminando con Jesús en Envigado, Freddy y Amparo, Ancla de Fe, Carlos Castilla y Alejandra, Betel, la iglesia en Sabaneta, pastoreada por Juan David y Ana María, Ríos de Dios, los pastores Diego y Adriana, y bueno, y nuestra congregación, Monte del Rey. Entonces, devolviéndonos a este punto, ¿en qué se utilizan los diezmos y las ofrendas? ¿En qué? En el apoyo de estos siervos para que sigamos extendiendo la obra. Le dije que fuéramos a Romanos 10, ¿cierto? Romanos capítulo 10, y mire esto tan lindo. Usted sabía que cuando usted y yo ofrendamos y diezmamos, nos hacemos partícipes como inversionistas de la obra. Mi hermana alguna vez recibió como esa revelación de parte del Señor, y ella dice, es que ese es el ecosistema del reino de los cielos. Y ella, por ejemplo, entonces, hablando y enseñando del tema, ella dice, mire, yo trabajo en Bancolombia, y yo trabajo de lunes a viernes de 7 a 5. Si a mí me invitan a una campaña evangelística, yo no puedo ir porque estoy trabajando. Pero ¿qué hago cuando yo diezmo y ofrendo? Le estoy diciendo a un siervo de Dios, yo no puedo ir, pero mira, yo diezmo y te respaldo económicamente para que tú vayas en lugar de mí, ¿cierto? Ese es el ecosistema del reino de los cielos. Usted y yo invertimos en la obra. En los Estados Unidos, la gente, el tema del diezmo es para ellos una cosa muy natural. Así, claro, es que nosotros tenemos que diezmar, porque los siervos de Dios van y extienden la obra, lo que no puede hacer una persona que trabaja en una compañía, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Romanos 10, versículos del 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los diezmos y las ofrendas? Vean, vaya, trabaje para el Señor, que aquí lo respaldamos económicamente. En segundo lugar, ¿para qué son los diezmos y las ofrendas? Manutención y sostenimiento de los pastores y misioneros. ¿Sí?
La manutención, ahorita Clarita decía algo, seguro ni Manuel ni Marta María, nuestros pastores tienen una asignación, un salario muy módico, y me atrevo a decirse, ¿sí? No tenemos, entonces ahorita vimos que Manuel estaba sacando porque Martica Villa no está, ¿cierto? Y de todos modos pues estamos expuestos, estamos muy en la calle, y para evitar hurtos, pero Manuel y Marta María comúnmente no tienen acceso a los alfolíes. ¿Quién lo hace? Martica Villa. Y Martica Villa tiene que rendir cuentas. Entonces eso no es pues que entonces y venga para acá, no. Y de ahí no es Manuel y Marta María, no se pagan a sí mismos, ¿sí? La misma iglesia a través de la junta es quien les da la asignación, ellos mismos, la junta es quien establece la asignación para nuestros pastores, ¿cierto? Y el Señor pues sigue bendiciendo. Y finalmente, soporte financiero para las necesidades de hermanos en la fe. Aquí en la iglesia se apoya a aquellos que son de menor necesidad, porque también eso es parte del destino de los diezmos y las ofrendas. Yo quiero que juntas busquemos 1 Corintios 9, versículos. 1 Corintios, es ahí el capítulo, el libro que sigue. 1 Corintios 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, pues, es claro, es natural que el pastor, que el que le sirve al Señor, viva del Evangelio, ¿cierto? Bíblicamente lo encontramos. Ahora pasamos a las preguntas 12 y 13, son 16. No me ha sido revelado el principio del diezmo y la ofrenda, que entonces a veces como excusa la gente dice, no voy a diezmar hasta que Dios no me lo revele. No, hasta que Dios no me diga que hay que hacerlo, no, ya es un principio, obedece. Ya está en la escritura, obedece. Pida al Espíritu Santo que revele a su corazón que es la voluntad de Dios apartar el 10% de sus ingresos y ofrendas. Y si por desconocimiento no lo había hecho, atrévase a ver la poderosa mano de Dios. Eso le diríamos a una persona. ¿Ya aprendiste? Obedece. Sí, señora.
Claro. Y tú que habías, y tú que tú misma viste la bendición y el testimonio de tu papá. Definitivamente por eso decimos que esto es del corazón, ¿cierto? Porque es uno decirle al Señor, bueno, yo qué más tengo que esperar. Y con esto, todas sus instrucciones y sus mandamientos, ¿cierto? Porque aún le voy a decir algo en lo que usted y yo nos tenemos que cuidar. Entonces ya cuando somos diezmistas, ofrendamos, entonces a veces sentimos que entonces ya tenemos es como un tarjetón de inmunidad, donde entonces ya no es que como yo diezmo y ofrendo, no pilas, eso es un principio, pero como ese hay muchos otros frente a todas las áreas de la vida. Y lo que el Señor nos está pidiendo es que obediencia, porque Dios no se complace en los sacrificios, sino que le obedezcamos, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que aún no se congregan y no son cristianas, pero conocen y diezman, pero sus vidas no quieren nada con Dios. Tampoco esa es la idea y tampoco es lo que le agrada a Dios. Dios quiere que en completud usted y yo vivamos para Él, y el área económica tiene que ver con eso. 12. Bueno, ya dijimos, no me ha sido revelado el principio del diezmo y la ofrenda. Obedezca y pídale al Espíritu Santo que venga y lo convenza, pero comience, porque entonces se vuelve una excusa. Dice, lo voy a leer aquí, Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tome la decisión de obedecer, tome la decisión de hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué va a pasar? Usted se va a dar cuenta. Punto número 13. Con los diezmos y ofrendas los pastores se enriquecen. Esto tenía que estar aquí, ¿cierto? No pretende. Alabado sea el Señor, esa es una muy buena respuesta. No pretenda tomar posición sobre lo que no la tiene. Cumpla su parte y el Señor a usted lo bendecirá. Es decir, no se meta lo que no tiene que meter. Ay, entonces aquel que tiene avión y helicóptero, gloria a Dios, él le tendrá que dar cuenta a Dios por el avión y el helicóptero. ¿Sí o no? Nosotros, con la dirección del Señor, hagamos lo que hay que hacer, obedezcámosle. Claro. Qué belleza. Pastores. Claro. Y de todo eso, usted y yo recibimos recompensa cuando lo hacemos como para el Señor. Dice Colosenses 3 que lo hagamos todo como para el Señor, porque de Él es de quien recibimos recompensa. ¿Sí? Entonces, mire, hay dos pasajes bíblicos que le quiero compartir frente a esto. Ya esta es la última diapositiva, la que sigue. ¿Listo? Entonces, dice primera de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí o no? Digno es el obrero de su salario. Marta Giraldo trabaja hace 25 años para una compañía. Ella va, trabaja. No, ella se está ganando su salario, y así tú, ¿cierto?
El que le sirve al Señor va, habla, hace lo que el Señor le mande a que haga y el Señor lo sostiene. ¿Por qué? Porque entonces podríamos llegar a pensar que como somos siervos del Señor, entonces vivimos por ósmosis. No, pues es que también hay que comer. En mi caso, de pronto, en algún momento, pues tuve que enseñarle a alguien, no, es que vos vivís con tu papá y tu mamá, y vos entonces sos soltera y no tenés hijos. Yo le dije, bueno. No, pues es que bueno, le dije, y vos sabes que yo tengo que pagar EPS y pensión, yo ya no tengo 15 años, me encantaría, tengo 31, entonces ya no me aceptan por la seguridad social de nadie, ni de mi papá ni de mi hermana. ¿Yo qué tengo que hacer? Pagar la seguridad social, ¿cierto? Para yo estar aquí y allá, tengo que movilizarme. Durante 8 años me encantaba andar en metro, y hace 3 años, 4 años, el Señor me dijo, pídeme un carro. Yo fui la primera sorprendida. ¿Un carro? No, ¿qué tal, Señor? Y dije, ¿un carro? No, un carro. Bueno, el Señor provee para el carro. Entonces, yo soy soltera, vivo con mis papás, pero claro, yo tengo obligaciones en mi casa. Yo tengo obligaciones y entonces hay que pagar servicios y hay que, ya ganamos una edad en la que ya no es como si fuera niña, hay que pagar obligaciones, ¿sí? Pero también el ministerio Sama hoy, para la gloria del Señor, lo ha hecho un ministerio que le quiere servir a otros en lo económico. Entonces le dije al Señor no hace mucho, yo te pido que me des para apoyar a muchos hermanos, para poder soportar obras, para poder, y para la gloria del Señor, así ha sido, apoyar aquí, apoyar allá, y qué dicha que el Evangelio siga corriendo, porque hay inversionistas de la obra, amén. Entonces, y dice Primera de Reyes 4, versículos 7 y 27, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes al año. Oiga, pues a Salomón le hacía falta, no le hacía falta, pero cada gobernador venía y le daba cada mes adicional a todo lo que él ya tenía. Y dice el 27, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. ¿Qué les parece? Entonces ellos reparaban que fuera el rey Salomón. No, es el rey Salomón, pero cada mes venían y traían más. ¿Sí? Si usted y yo nos ponemos a echarle cabeza, perdemos. Si usted y yo lo hacemos para el Señor, ganamos. Y culminamos con la siguiente diapositiva. Yo diezmo y ofrendo y mis cosas siguen igual, que eso también podría pasar. Entonces Dios me va a prosperar, yo vengo diezmando y ofrendando y las cosas no cambian, ¿cierto? Eso sería un punto. O el dinero no rinde. ¿Alguien aquí le está pasando eso? Diezmo y ofrendo. ¿Quieres coger el micrófono, Luisa? No, no escuchamos. Bueno, hágale pues. Bueno, hágale pues. Yo pago el servicio de casa y agarré y me salió. EPM, Empresas Públicas de Medellín. Sí, porque también para los que estén conectados, Y me ha salido 100.000 pesos más, o sea, algo significativo. Y no entiendo por qué. Entonces no lo mío, pero ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Porque no entiendo por qué estos gastos así extraordinarios y tan elevados. ¿Y qué pasó? ¿Solo ahora? Sí, solo ahora fueron este recibo que llegó de esa manera. Y anteriormente
diciendo que esto fue algo eventual, que, ¿cierto? Eso. Ajá. Tu inquietud es por qué pasa. ¿Sí es? Y aún me atrevería a decirte, tú le estás obedeciendo al Señor, le estás creyendo al Señor. Primero, no podemos dejar de lado que estamos en un mundo en el cual el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ahorita comencé contándoles el testimonio de mi hermana, que entonces ella diezmista, inversionista de la obra, y se le juntó como todo. Fue alrededor de 2 millones de pesos extra que ella tuvo que sacar. Pero en la presencia del Señor, ella fue y le dijo, bueno Señor, ¿y qué está pasando aquí? ¿Es esto solo propio? Pues propio de que vivo en un mundo caído donde pueden pasar muchas cosas aún para los cristianos, porque el sol sale para buenos y para malos. O Señor, ¿qué quieres que yo entienda? Y todo eso, toda esa cadena de sucesos era producto de un trato que el Señor quería hacer en su corazón. Pero les decía, así como el Señor trató su corazón con eso, le proveyó simultáneamente para cubrirlo, pero le dejó la enseñanza a ella. Entonces, ¿qué le podríamos responder a Luzda? Converse con el Señor y decide rendir su vida para entender el propósito del Señor para usted. Puede que pues no sea un asunto específico, sino que entonces tienes que ir a resolver porque algo está sucediendo, porque pues tan fácil que esos aparatos se alteran como los contadores, ¿cierto? O que haya habido un error y supongamos la cuenta no sea tu nombre. Que pasan tantos insucesos que uno no se espera y uno a veces es pensando, ay no, qué pecado cometí, ay no, en qué fallé, ay no, qué está pasando, ¿cierto? También que te diría como diligencia frente a ese asunto, porque es que eso es muy factible que pase. Y uno va y pregunta y hay correctivos. O dile al Señor, Señor, pues esto hay que pagarlo, ya averigüé que no hubo un error, Señor, provisión por favor, ¿cierto? Pero mira, también en este tipo de casos es saludable, pues no siempre también estar mirando en qué estoy fallando, hay que hacerlo, pero hay momentos en los que en este mundo estamos, ¿sí o no? Y no estamos exentos de nada de eso. Vamos a la pregunta 15. ¿Cómo sé dónde debo diezmar? Usted y yo debemos diezmar donde somos alimentados espiritualmente, en la iglesia donde somos miembros. Y la última pregunta, ¿qué me pasa si no diezmo ni ofrendo? Satanás tendrá la autoridad sobre su vida. Aténgase a padecer las consecuencias de su desobediencia e incredulidad. ¿Así o más claro? ¿Sí o no? El que no le diezma a Dios, el enemigo lo diezma. Así de sencillo. ¿A qué conclusiones llegamos? El principio de la libertad financiera, madrecita, ¿me prestas por favor el celular? El principio de la libertad financiera es la obediencia a Dios y a su palabra. Usted no podrá confiar en quien no conoce. Gracias, madre. Pilas, este segundo punto. Si usted y yo no conocemos al Señor, no podremos confiar en Él. ¿Sí?
Entonces hay que crecer en el conocimiento de Dios, en sus promesas, en su fidelidad, en sus atributos, para poder confiar en Él. Acérquese al Señor y a su palabra con ánimo de obedecerlo y lo conocerás. En tercer lugar, no pretenda hacer negociaciones con Dios que busquen respaldar sus excusas para no dar cumplimiento absoluto a su palabra. Recuerde que Él es su creador y conoce la intención de su corazón. Usted y yo seremos los menos favorecidos. Vamos para la cuarta conclusión. Permítanme, voy preparando por aquí. Ya está funcionando. Vamos para la cuarta conclusión. La cultura del chanchullo no es viveza, es malicia de la cual el Señor nos manda nos limpiemos. Confiese, arrepiéntase delante del Señor y apártese de lo que no pueda ser expuesto a la luz en su vida. ¿Cómo así? Hay caprichos, hay actitudes, hay conductas de nuestro carácter que aunque nosotros estemos diezmando, Dios a través del factor dinero quiere y debe cambiar. ¿Me comprende? Por ejemplo, el amor al dinero. Dios trata tu vida, esa área de tu carácter a través del dinero, aunque tú estés diezmando y ofrendando. Entonces, ¿por qué Dios viene y me afecta la economía? Porque quiere tratar eso en ti. ¿Sí? La trampa, los chanchullos, las tramoyas, las mentiras, cosas de esa especie. He visto que el Señor normalmente las trata a través del dinero. Estos días el Señor me decía algo muy lindo y me decía, mira, ten la certeza que todo lo que yo vea que se vuelve un ídolo para ti, yo te lo quito. Disfruta de todo lo que te doy. Enseña a mi pueblo a disfrutar de todo lo que yo les dé, pero vigilen muy de cerca que no se les convierta en un ídolo. ¿Sí? Todo lo que compita con Dios, Dios no lo va a permitir en tu corazón y en el mío. ¿Amén? Y terminamos con esto. Al recibir sus ingresos, agradézcale a Dios por su provisión y pídale sabiduría para invertir el 90% que le pertenece a usted. Aparte el diezmo y la ofrenda antes de hacer alguna inversión o pago. ¿Sí? Cuando usted y yo diezmamos, antes de ir a hacer otro movimiento, ¿qué estamos haciendo? Santificando el resto. Muy amadas del Señor Jesucristo, ha sido todo por hoy. Con esto culminamos. ¿Sí? Me hizo falta una. Recuerde que la obra de Dios y sus ministros son sostenidos con los diezmos y ofrendas. Agradézcale al Señor por las bendiciones que recibirá en respuesta a su fidelidad, obediencia y generosidad. Mire esta. Anhele la vida sobrenatural que el Señor le quiere dar, no la vida superficial que el mundo le ofrece. Dele al Señor el primer lugar, no a EPM, no a los bancos, no al administrador, a la administración. El Señor se hará cargo. Y la libertad financiera no significa necesariamente ausencia de deudas, significa tener la certeza que usted es un administrador y que el dueño está a cargo. Amén. Vamos a darle Miren esto, cerrando con el asunto del corazón, la libertad financiera empieza a distar mucho de lo que yo tengo que resolver en la economía. Tiene todo que ver con la paz que yo siento por mi confianza en Dios. Luda le brincó esta liebre, 100,000 pesos que no te esperabas.
¿sí? Pero el Señor te va a dar la paz, o quizá ya la tengas, de que uno dice, ay, qué berriondera. Pero tú, Señor, vas a proveer. Que saltó esta otra cosa. ¿Cuántas cosas vienen que uno no se espera? Ayer entonces estaba en Premium Plaza con mi mamá y mi hermana, y viene mi mamá con el papel del impuesto vehicular. Yo dije, mami, es que eso ya había que pagarlo. Sí, ya hay que pagarlo, 405.000 pesos. Al mismo le dije a mi padre, ¿qué te parece? Hay que pagar este impuesto vehicular. ¿Qué hacemos? Sí, brincó la liebre, 405.000. ¿De dónde? El Señor sabrá de dónde los provee. Amén. Pero usted y yo sentimos una libertad muy distinta a la que el mundo, cuando no tiene a Cristo, siente. Hoy la gente corre, está de aquí, está para allá, aún teniendo mucho, queriendo acumular, siendo esclavos del dinero, siendo esclavos de sus posesiones. Pero usted y yo ya no somos esclavos de eso, somos esclavos por amor a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por todo este tema. Gracias, Señor, porque hoy nos das el privilegio de recibir, Señor, esta capacitación para seguir, Señor, trayendo bendición a nuestras vidas. Señor, nosotros para terminar este tiempo queremos pedirte que nos des un corazón para ti. Queremos decirte, Señor, que hayas en nuestras vidas una disposición verdadera, una disposición real de querer vivir para ti, de quererte obedecer a ti, de querer, Señor, cumplir tu palabra, primero que todo, por amor a ti. Te lo rogamos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que
como cosa que aferrarte. Hoy te decimos, Señor, que todo aquello a lo que nos hemos aferrado, Señor, todo aquello que hemos idolatrado, hoy lo rendimos delante de ti y te pedimos libertad. Hoy te decimos, Señor, queremos darnos a ti en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, en todo lo que recibimos. Danos un corazón recto, puro, íntegro y sincero delante de ti. Te damos gracias, Señor, por todo, te agradecemos y es en el nombre de tu Hijo Jesús que hoy te hemos orado. Amén y amén. Bueno, qué rico que hoy nos acompañaste, que te conectaste y bueno, vamos a hacer como dice nuestro pastor. ¿Cómo es que haces, pastor? Hola, hola. Chao, chao, Dios los Hola, bendiga. hola. Bueno, Dios los bendiga a todos, hasta luego. Jovencitos y jóvenes.